Ok, al igual que la mayoría de veces, no sé cómo voy a empezar el video, pero siento esa necesidad de hacerlo. Ya tenía un chingo que quería hacer un video aquí en el trabajo, pero no encontraba ese lugar o ese espacio para poder hacerlo. Y pues ahorita, como no hay tanta gente, quise ver si podía intentar a ver si salía algo de aquí. Entonces ya desde mi casa ya traje mis cosas, el micrófono más que nada y el tripié para que tenga mejor ángulo. Ahora sí que quiero detallar un poco más acerca sobre lo que he hablado en los demás videos, que ha sido sobre el proceso que he tenido en el trabajo y fuera del trabajo también. Como que hablar de esas experiencias, tanto en la parte buena como en la parte no tan buena, que pudieras venir siendo la parte no tan buena, que hay veces que tienes que dejar de hacer unas cosas para poder hacer otras, como en mi caso fue bajar un poquito al gimnasio para poder dedicarle más tiempo al trabajo, o tal vez no más tiempo, pero sí más energía, porque pon tú que me gustaba mucho ir al gimnasio a mí toda la semana y mi meta era, bueno, mi ideal es mantener ese ritmo en el cual tú puedas mantener tu estilo de vida de gimnasio con tu trabajo. Pero claramente, cuando vas empezando son trabajos que regularmente lo que te exigen es tu juventud o tu fuerza para poder aguantar el ritmo de trabajo. ¿Qué podía hacer en mi caso? La taquería, ¿no? O en otro caso Cinépolis, que estuve ahí un ratito. En otro caso pudiera ser lavar coches, que también lo hice un ratito. Diferentes tipos de trabajos que regularmente cuando empiezas, digo, son muy desgastantes físicamente, y sí tienes que hacer ese cambio o ese sacrificio entre lo que te gusta para hacer algo que no te gusta tanto, para que al final regreses a eso que te gustaba. Pero al final del día te da un rendimiento muy bueno porque puedes ahorrar dinero, aprendes otras cosas, aprendes a trabajar más. Y digamos que puedes esperar un poco, en este caso el gimnasio o mis otros proyectos que quiero hacer. Por ejemplo, los videos, ¿no? Que igual le bajé mucho ritmo que tenía los videos. Más que nada, por ejemplo, que me gustaba mucho subir diario videos y me gustaba recortarlos, como que dejar nada más lo importante en el video. Y quieras o no, si te quita gran parte de tu día, o al menos yo cuando hago videos para YouTube, se me quita como 20 minutos, tan solo el ver el video y ver qué tanto quiero editar en el video. Y ya para editar me llegué a hacer como 6 horas, 4 horas en promedio en cada video. Más o menos de 20 minutos aproximadamente cada uno, ¿no? Obviamente también al inicio te tardas mucho porque aprendes a usar las cosas que hay en la plataforma. No sabía cómo recortar, no sabía cómo agregar algún fondo, no sabía cómo hacer miniaturas. Y a día de hoy no sé tanto tampoco, pero de mínimo ya no me es un poco más familiar eso de las plataformas de edición. Y la cosa es que le bajé mucho ritmo a eso también. Y ahorita, como la verdad siento que ya tengo un buen ritmo en el trabajo, o de mínimo ya lo puedo sostener más tiempo con una mejor energía. A lo que voy es de que ya puedo ir más de 5 días o los 5 días nada más al gimnasio sin la necesidad de sentirme cansado, que era lo que me pasaba al inicio cuando empecé a meserear. Ahorita ya estoy en el área de parrilla, pero en mi caso cuando mesereaba sí me cansaba mucho porque era estarse moviendo todo el tiempo, ¿no? Y cada área tiene lo suyo, no es como que una esté más difícil que la otra. Realmente valoro mucho a las personas, admiro mucho a las personas que son buenas para este tipo de trabajos porque no es nada fácil. Y no es nada fácil llegar a tener esa mentalidad
pues sí, de no rendirte y hacer lo que tienes que hacer. Porque muchas personas tienen ese privilegio de descansar 2 días a la semana, por ejemplo, de nada más ir 6 horas. Entonces, en cierta parte admiro mucho a las personas que trabajan en este tipo de trabajos. Por eso, de que son turnos de 12 horas. O sea, es muy admirable por la parte del esfuerzo que se hace, pero también una parte que no me gusta de este tipo de trabajos, el tipo de entorno, es que gran parte se llega a conformar en algún punto. Quizás realmente quieren salir adelante y muchos tendrán sus motivos, ¿no? Pero sigo teniendo esa certeza de que sí o sí siempre hay un pequeño huequito que puedes hacer en tus días para empezar a buscar alguna otra forma de cómo salir de ese estilo de vida. Cómo empezar a encaminar tu vida hacia tu propósito, cómo, de mínimo, cómo no perder esa gratitud con la vida por lo que tienes hoy. Porque hay veces que a todos nos ha pasado que nos frustra nuestro trabajo, nos enojamos porque otra vez tenemos que hacer lo mismo. Y hasta cierto punto se necesita ese recordatorio de saber que de mínimo tienes un trabajo, de mínimo tienes que hacer en el día. Muchas otras personas ni siquiera tienen esa posibilidad. Y aunque no la tuvieras, tú eres el responsable de generarte esa posibilidad, sea como sea. O sea, también entiendo muchas veces que a lo mejor el lugar donde estás no es el más adecuado, pero siempre hay algo que puedes hacer tú. Y créeme que en mi caso sí fue así un poco. Como di aquí fue más que nada porque yo al inicio quise empezar a trabajar para poder generar mi propia economía, más que nada. Empezar a ser independiente económicamente y no depender tanto de mi mamá, en este caso, que era la que me mantenía. Fueron varias motivaciones, ¿no? Una fue porque ya no me sentía cómodo con ese liderazgo que ella tenía sobre mí. Había veces que el dinero no me parecía como ella lo distribuía. Y pues obviamente yo no le podía decir en qué gastar y en qué no gastar. Nada más de repente le recomendaba alguna cosa como de, no, pues mejor gasta en comida más sana y no hay que salir tanto a comer tacos, por ejemplo. Ya llegó un punto en el que se juntó mi motivación por querer hacer otra cosa diferente y esa incomodidad que yo tenía en mi casa. Y a día de hoy sí no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Y ese salto de fe más que nada. Porque te da mucho miedo hacer algo diferente, no sabes lo que vaya a pasar. Pero lo que a mí me mantuvo esa fe es saber de lo que ya era capaz yo de hacer. En este caso el gimnasio. Sé que soy capaz de mantener una disciplina si así me lo propongo. Por tanto, eso lo puedes extrapolar al trabajo, como ahora. Y claro que no ha sido perfecta la disciplina, pero obviamente ha habido días donde no quieres venir a trabajar. Hay días donde sobrepones tu placer de quedarte o ir a otro lugar que no sea tu trabajo. Y hasta cierto punto entiendo el por qué la gente a veces lo hace, pero no es que sea correcto. O al menos yo cuando lo hice en mi casa no. Te sientes arrepentido. Y parte de lo que yo tengo mucho de mentalidad es que cuando te arrepientes de algo simplemente no lo vuelvas a hacer. Esa es una parte importante de hacia dónde tienes que ir en la vida. Si te arrepientes de algo, no es porque sí, es porque es algo que te guía. Por ahí he escuchado mucho decir hallados que el arrepentimiento y tu conciencia van a ser tu guía hacia tu propósito de vida. Y sinceramente yo te puedo decir que mi experiencia tiene mucha razón, tiene mucha verdad eso. Cada que hago algo que siento yo que tengo que hacer, que me motiva, que me inspira, siempre han salido cosas buenas. Y cada que hago algo que me arrepiento y lo vuelvo a hacer, me arrepiento más. Un claro ejemplo, lo que me pasó últimamente fue haberme enojado otra vez y reaccionar impulsivamente. Y aquí la cosa no es que tú sientas, sino cómo reaccionas ante eso. Una persona inteligente, en ese caso, es la persona que cambia la forma en cómo reacciona a la misma situación. En este caso, a la misma emoción. Y sí, obviamente te va a costar trabajo. A lo mejor te sale la primera, la segunda otra vez regresas. He entendido últimamente que es un sube y baja.
la vida o las cosas que te pasan. Es parte de que haya veces que te pierdas en el camino para que recuerdes el por qué empiezas, para que retomes y te alinees de nuevo con lo que tú querías hacer al inicio. Dando mi ejemplo, lo digo porque yo me dejé llevar mucho porque nunca había tenido dinero, nunca había tenido el poder de yo decidir hacia dónde voy a dirigir mi dinero. Y gran parte lo destiné a puros gustos superficiales, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser la moto, que a lo mejor no la necesitaba, pero era un sueño que tenía. Pudiera ahí haber algún choque entre que era un sueño y entre que no era una necesidad. O sea, está bien que cumplas tus metas y todo, pero tampoco te claves tanto en eso. Que ese no sea el motivo, sino una consecuencia. A lo que voy, no trabajes por algo superficial, trabaja porque realmente quieres ayudar en lo que estás haciendo. En mi caso de los tacos, ¿no? Trabajo porque realmente hasta cierto punto me gusta saber que soy capaz de tan siquiera ayudar en un lugar como este. Tal vez no sea el mejor, pero de mínimo sí aprender algo nuevo, de mínimo sí en algún punto enseñarle a otra persona lo que a mí me enseñaron, aportar lo que yo tengo y aprender algo que no sé. Entonces, cada que puedo, trato de buscar la forma de cómo seguir aprendiendo otra cosa. Y obviamente no vas a ser luego el mejor en eso, ¿verdad? Porque muchas veces te desmotiva eso, saber que no eres tan bueno y dices, no, pues no soy tan bueno en eso, mejor lo dejo y hago otra cosa. Y es ahí donde falla mucha gente, donde nada más con pensar que no es bueno ya lo deja, ¿no? Y lo que he notado mucho es que la cosa no es en qué eres bueno, sino en qué te quieres volver bueno. Realmente la mayoría de la gente tenemos la capacidad, si no es que toda, de hacer cualquier cosa, de aprender cualquier cosa, de ser el mejor en algo. Y si no eres el mejor, de mínimo ser mejor que tu yo de ayer. Ya con eso es ganancia. Saber que mejoraste, que hiciste algo nuevo, que te superaste. O sea, yo obviamente me gustaría ser mucho mejor, pero también no me siento tan mal porque sé que no estoy donde empecé. Sé que el siguiente enero que viene va a ser un enero en donde yo llegué totalmente con otra mentalidad, con otra perspectiva de vida. Soy mucho más empático con ese tipo de cosas. Ayer le decía a mi amigo Cristian que el hecho de meterme en un trabajo y ya yo empezar a ver lo que realmente es a la gente que vive, por así que día a día, o que tiene que venir a trabajar, personas que de momento por ellas fuera no tienen esa posibilidad de hacer lo que ellas quisieran. Te tienes que someter a algún jefe extra, te tienes que someter a cosas que no están tanto en tu control. Porque hay veces que, no sé, tú quieres descansarte al día y no se puede porque tu jefe ya te puso otro día, ¿no? Y pues como vas empezando, sí te tienes que someter mucho a ese tipo de decisiones de otras personas. Y digo, tampoco está mal. Hasta cierto punto tienes que tener esa noción de que siempre va a haber alguien o algo a lo cual te tienes que regir. La diferencia aquí es que de preferencia tú tengas mayor control sobre elegir a quién escuchas o a quién sigues. Y pues bueno, voy a tratar de concentrarme un poquito para sacar estos tacos. Bueno, quiero grabar un poquito más sobre cómo es que se trabaja aquí. Voy a poner un poquito más acá, a ver qué pedo. Entonces, a lo que iba más que nada con este video era eso. Hacer un poquito más de conciencia sobre dónde estoy, cómo llegué aquí y qué es lo siguiente que quiero empezar a hacer otra vez. Porque como dije, dejé de hacer muchas cosas que me estaban encaminando hacia mi propósito. Y
ahora sí que se te olvida y entiendo el por qué. O sea, la neta no creía, pero sí hay veces que nada más quieres llegar a descansar y olvidarte de todo lo demás y cumplir con lo necesario. Yo sí me preguntaba mucho el por qué había gente que tenía esa mentalidad. Y lo que estaba diciendo me hizo mucho más empático con las personas que, pues sí, de momento no tienen de otra más que trabajar en cosas que a lo mejor no les gusta tanto, que no les llenan tanto, que no lo harían si no le pagaran. Y pues la idea es como que ir siempre en busca de algo así, que algo que te llene. Porque sí estoy seguro de que todos tenemos algo que aportar, algo en nosotros que nos hace querer ser mejores, algo que nos motive. Como decir, no, pues yo quiero ser futbolista, ¿no? Y por ser futbolista te motivas a trabajar y por trabajar te motivas, sí, pero trabajar te motivas a hacer algo, a apoyar a alguien. O sea, al final del día ese mismo propósito te guía con las personas que necesitas ayudar en su momento. No sé, por ejemplo, ahorita me quedé solo en parrilla, ¿no? Entonces tengo que hacer ese esfuerzo extra porque no sé dónde está Manny ahorita, pero el punto es ese, que ahora sí que el resultado final es el que al inicio sí te motiva, te hace querer dar el extra, porque eso es como esa sensación de saber que si cuando lo logres te vas a sentir bien. La cosa es de que gran parte, o la mayoría de las veces cuando logras algo, después te quedas con una satisfacción rara de pensar, no, pues ahora qué sigue. Y sí he tenido mucho dilema con eso, o sea, ¿qué va a pasar cuando realmente ya mejor es que iba a ir por una cazuelita, pero Memo, la cazuela? Es que cuando haces champiquesos tienes que traer una cazuelita y se me fue el pedo y no se la pedí. También me ha ayudado mucho escuchar o sea, todo el tiempo que me la pasé escuchando podcast cuando estaba en mi casa, me ayudó un chingo a desarrollar esa habilidad de hacer dos cosas a la vez. O a veces hasta tres. Gracias. Y en este caso ahorita puedo mantener un poquito lo que es hablar durante el video y hacer el trabajo. Pero en fin. Entonces, que no siempre llegue tarde. Vale. Si se te pasa tantito, pues valió madre, compa. Por ejemplo, esta costrita de aquí. Que esto se supone ya no se tiene que entregar. No es que sepa mal, sino que más que nada la presentación. Ya lo tienes que entregar con sus... Ya le cerré, güey. O sea, no sabe mal, pero más que nada la presentación del champiqueso tiene que ser gratinado todo sin costra. Mi compi. La cosa aquí es... Primero que nada, agradecer por la oportunidad que se me dio en este trabajo. Realmente he sacado muy buenas cosas de aquí. Tanto de personas, aprendizaje y hasta cosas que a lo mejor no fueron tan buenas, pero que me hicieron mejorar. Es eso más que nada el motivo del video, hacer un poco más de conciencia sobre lo que ha pasado. Y al hacer conciencia, ser agradecido, y al ser agradecido, buscar alguna forma de sacar mayor provecho con esto. Un ejemplo pudiera ser que últimamente he estado pensando en cómo aprender algo más. Tan simple como ver alguna otra área que te interese, o si no te interesa, de mínimo por chismoso, ¿no? O por curioso. Nada más como ver cómo funciona algo, ver cómo está hecha la cabeza de puerco, ¿no? Cuando estaba en cocina me intrigaba mucho cómo era
Pues sí, eso aparte de la cabeza del puerquito para hacer el pozole. Ese tipo de cositas son las que te hacen irte encaminando hacia lo que tú quieres hacer. O sea, aunque no te guste lo que te dio curiosidad, de mínimo sabes que para allá no es. Entonces cada vez se vuelve más específico. O sea, cada vez se vuelve más claro el camino de hacia dónde tienes que ir. Por ejemplo, no sé, primero fue la etapa de llegar a ser mesero, ¿no? Después fue la etapa de que me interesó un poco más de los jugos. Y de ahí fue que le pregunté en su tiempo cuando era mi jefa, que se llama Ana, le pregunté sobre, no, pues habrá posibilidad de que yo aprenda alguna otra área, ¿no? Y eso sí lo he notado mucho, de que cuando tú te acercas, cuando tú eres el que realmente se interesa por querer aprender, créeme que la gente siempre te va a apoyar. O siempre va a decir, no, pues ese chavo realmente se ve el interés, realmente se ve que quiere acercarse. Siempre va, o casi siempre, habrá personas que te quieran apoyar o impulsar a lograr eso que tú quieres lograr o aprender. En mi caso, pues fue con Ana, que realmente estoy muy agradecido con ella por, sinceramente, a mí y a Cristian, cuando recién llegamos, nos apoyó mucho. O sea, hablo de que, pues nos caímos bien y en parte también era una relación de amistad combinada con un poquito de trabajo, ¿no? No sé, algún ejemplo de que yo me llegué a equivocar varias veces cuando era mesero. Y pues obviamente ella nos hacía el paro de que no, pues te equivocaste, pues ya te arreglo ahí. Entonces, me ayudó mucho cuando no estaba trabajando. Me ayudó mucho el aprender a cómo conectar con las personas, a cómo escucharlas, a cómo realmente hacer sentir a las personas pues bien. Cuando es genuino, créeme que las cosas solitas salen. Porque no es como que yo la haya querido de hablar así de, pues le voy a hablar nomás porque es jefa y me va a ayudar, ¿no? O sea, realmente me gusta escuchar a las personas, disfruto de escuchar a las personas, de escuchar sus puntos de vista. Está calentando. Pues eso, me gusta nutrir o escuchar mucho algo que yo no había pensado. Y claro, hay veces que no estoy de acuerdo, pero justo, por ejemplo, cosas que no te esperas tú que lleguen a pasar son las que me intrigan querer seguir buscando o conociendo más personas, más que nada. Uy. Me intriga saber de qué somos capaces los seres humanos como tal, de qué somos capaces cuando podemos generar una comunidad. En un caso muy claro podría ser algún trabajo, la comunidad de un trabajo, la comunidad del salón de clases. Me gusta mucho cuando se juntan las personas y si en algún punto yo puedo llegar a ser ese motivo por el cual se juntan, realmente estaría dispuesto a hacerlo, que es lo que estoy haciendo. Empezar a crear una comunidad con esta marca personal, una comunidad en la cual el desarrollo personal sea la base, en la cual no se juzgue por qué hiciste o qué piensas ahora, sino el qué vas a hacer con eso. No quedarte ahí donde estás, siempre buscar alguna forma de seguir mejorando. O sea, porque de esa forma fue en la que yo comencé a generar esa mentalidad, esa forma de pensar o de ver la perspectiva de vida. Principalmente primero fue llegar a un punto bajo en donde no estás a gusto contigo mismo. Después de ahí empiezas a soltarlo a la gente que está a tu alrededor. En mi caso fue con mi familia, con mi mamá más que nada. Llegas a un punto en donde te sientes tan mal que cualquier cosa que cambies ya es un beneficio. O sea, realmente ya no te sientes... Es un sentimiento de frustración.
Y junto con eso también tiene que ver mucho con la persona sobre a quién quiere escuchar en ese punto. Porque hay personas que se van a seguir con esa frustración, que van a decidir seguir siendo las víctimas de lo que les pasa y no hacer nada al respecto. Y hay otras personas que van a tomar el camino de ser un poco más humildes, más empáticos, quitarse ese ego y cambiar. Porque, bueno, en algún punto yo probé las dos. Probé llegar a ser un desagradecido, llegar a victimizarme, llegar a pensar que todo estaba en mi contra. Y no es hasta que empiezas a buscar otra forma, porque ves que esa no sirve. O sea, el mismo hecho de tú hacerte la víctima te va a llevar a querer buscar otra solución. Porque nunca, cuando tú te pones en una posición de víctima vas a mejorar tu vida. Siempre te va a surgir algo, siempre van a pasar cosas. Y créeme que la misma acción y reacción te va a hacer querer buscar otra solución. En ese caso mío fue querer empezar a dejar de ser una víctima y empezar a poner yo el trabajo que tenía, el control que es sobre mí, principalmente con tu cuerpo, que es lo que contiene tu alma. Entonces decidí empezar a hacer ejercicio desde los 14, 15 años. Y de ahí te llevas a, no, pues quiero hacer ejercicio para tener un cuerpo bonito, ¿no? Superficialmente. Y por lo que realmente te quedas es por lo interno que te genera. Yo empecé por querer tener abdomen marcado, ¿no? Pero me quedé porque realmente me di cuenta que es un hábito el cual le hace bien a tu cuerpo. Y mientras tú tengas bien a tu cuerpo, vas a tener bien a tu mente. Y mientras tú tengas bien a tu mente, vas a tener bien a tu alma. Todo está conectado y viene desde cosas muy básicas como decidir qué comer en el día, como decidir a qué hora irte a dormir, decidir a qué hora irte a qué hora levantarte, decidir qué hacer en cuanto te levantas. Tú decides si te pones a ver el celular o te levantas luego a hacer lo que tienes que hacer, lo que dijiste que ibas a hacer el día de ayer. Son cosas en el día que para todos parecieran ser absurdas. Como que dices, no, pues, ¿cómo crees que yo cambiando ya ahorita comer una tortilla más o una tortilla menos va a cambiar mi vida? Y no lo ves hasta que ya generas un hábito con eso. En mi caso, no sé, antes comía mucha tortilla, ¿no? Y simplemente decidí empezar a cambiar esos pequeños hábitos, como la tortilla, como dejar de tomar tanto refresco, por el mero hecho de que yo veía a otras personas que admiraba, que ya lo habían logrado. Y vuelvo y repito con esto, de las personas que realmente me ayudaron en ese punto tan bajo y querer empezar a cambiar, principalmente fue el Temache. Seguido de eso, las entrevistas de Nayo Escobar, que básicamente son personas que ya han logrado algo respetable, algo admirable, algo que no es fácil de lograr en su sector que trabajen, porque son distintas personas, no es un nicho de, no, pues pura finanza, ¿no? O puro deporte. O sea, es más un nicho sobre el trayecto que han vivido esas personas para llegar a lograr algo grande en lo que hacen. Y ahora sí que ahí más que nada se enfoca en cómo fue que desde niños tenían esa inspiración o esas ganas de querer hacer algo extra. Entonces, más que nada se enfoca en cómo relatan su historia, de cómo llegaron ahí y cuáles fueron los valores principales para llegar ahí. Entonces, es de las entrevistas de Nayo Escobar, de Macho, después seguido de Yados, que digamos ese fue el punto más bajo donde me encontré yo, que fue cuando me molesté con mi mamá, empecé a ser un desagradecido y nada más lo único que tenía que hacer era estudiar o mantener bien mis calificaciones y ayudar en casa. Ahorita se ve fácil, pero en ese tiempo me era injusto para mí porque no veía el panorama completo. Y ahora que pues ya salí de eso y entendí, lo vi desde una perspectiva diferente, de gratitud. De aunque te pasen cosas malas, tú ser agradecido. De así la vida parezca que está en tu contra, tú siempre buscar la forma de cómo resolverlo. Y ahí desarrollé mucho la parte del optimismo.
de buscar siempre el lado bueno, porque sí, realmente me di cuenta que no hay otra forma de vivir mejor que eso. Oye, güey, o sea, tú mismo te vas a dar cuenta. Si quieres, hazme caso, si no, no. Pero tú mismo te vas a dar cuenta con el mero resultado que te genere. Al ser desagradecido, te va a llevar a querer ser agradecido. Porque nadie puede durar tanto en ese lugar de desagradecimiento. Cuando llegues a querer hacer ese cambio, créeme que siempre habrá personas que te quieran apoyar a desarrollar eso. Porque este mundo del desarrollo personal es así. La cosa es esperar a que la vida te ponga la situación para tú querer llegar a cambiar. Y es ahí donde entran este tipo de personas que ya han pasado más o menos por lo mismo que tú. Y la misma forma en la que está hecha la vida hace que te encuentres con ellas. Créeme que no es difícil ya cuando lo entiendes. Cuando entiendes cómo funciona más o menos la vida, cuando entiendes que las personas que hacen ese ejercicio, ¡ay, güey! Se juntan a un mismo horario. Ahorita mismo lo veo en el trabajo. Personas que siempre salen de fiesta, son las mismas que llegan ya hasta el final, las que hacen puro desmadre. Personas que normalmente, pues, voy a decir que al contrario de eso, personas que hacen ejercicio, se van a encontrar con personas que sí o sí van a tener algún otro hábito que les ayude a desarrollar esa parte de ellos. En este caso, no sé, encuentras a una persona en el gimnasio y resulta que también le gusta leer como a ti. Es un mundo en donde se comparten muchos hábitos similares. O sea, es muy probable que si tú haces ejercicio, quieras también empezar a leer. Es muy probable que si tú haces ejercicio, quieras empezar a aprender alguna otra cosa. Porque es lo que te digo, el hecho de tú cuidar a tu cuerpo hace que tengas mayor claridad sobre lo que tienes que hacer. Bueno, para mí eso fue el detonante, que fue querer cuidar mi cuerpo, y ya de ahí surgieron varias cosas. Y ahorita estoy en un punto en donde quiero llegar a lograr una marca personal lo suficientemente grande como para motivar a otros y compartir eso que a mí en algún punto me ayudó. No hay otra mayor sensación de gratitud que saber que puedes ayudar a alguien que estuvo donde tú en algún día estuviste. Se siente muy bien. En mi caso fue más que nada con el gimnasio. Mi primera sensación de eso, de gratitud, cuando enseñar algo a alguien que tú ya sabes, fue con el gimnasio, con mis amigos de secundaria, que a día de hoy uno de esos amigos está ahorita aquí trabajando conmigo. Y también se siente muy chido saber que tienes amigos que también confían en ese tipo de camino o en ese mismo tipo de mentalidad. Al inicio de la neta yo sí me molestaba mucho porque no tuvieran la misma forma de pensar. De la misma forma de pensar, y más que nada yo lo veía como de, pues ¿por qué ellos no? Y yo sí lo veo. Y sí me di cuenta que todos tenemos nuestro tiempo. No porque tú ya hayas logrado o hecho algo, tiene que hacerlo exactamente como tú lo hiciste la otra persona. Aquí lo que me he dado cuenta mucho es de que simplemente tienes que estar ahí cuando tu amigo lo necesite. Y creo que fue un poco mi caso con Cristian, que más que nada fue cuando primero cuando me metí a hacer ejercicio, ¿no? Que al inicio no querían y después sí, porque al inicio les daba flojera, que ¿por qué vamos al gimnasio? ¿No? Es muy aburrido. Y con el tiempo, con el resultado que yo tuve, digo, no fue la razón principal, pero sí tuve algo que ver en su decisión sobre querer tomar el gimnasio, porque me veían a mí ya mamado. O sea, creo que el resultado físico, el resultado final, simplemente es para motivar a los que todavía no lo ven. No sé, en el caso con el dinero, ¿no? Ahorita, que muchos ven que ya tengo
Me distrajo el memito. Me había quedado en cómo el resultado físico hace que las personas que aún no lo ven de una forma más profunda se quieran interesar por ver cómo lo lograste. Y la verdad es así como me atrapó Yados. Porque yo sí me preguntaba, ¿cómo es que tiene esos resultados? ¿Cómo es que llegó a lograrlo? De una forma poco común o que para la mayoría es imposible. Que básicamente es siendo coach online fitness. Y ahorita pues ya cambió bastante su negocio o el cómo lo hace. Ahorita más que nada se enfoca en enseñar a las personas sobre el qué tipo de persona tienes que ser para que la vida te ponga la situación para que tú cumplas tu sueño. Y lo principal es ser agradecido. Ya de ahí surgen las particularidades de cada quien, ¿no? Ser agradecido en tu trabajo actual, ser agradecido con tu familia, qué sé yo, ya cada quien tendrá ahí lo que tiene que mejorar en sus vidas. Pero la base casi siempre es la misma. Salud, cuerpo, mente, alma, relaciones, con eso viene el dinero. Y esa como lo he estado empezando a hacer. O sea, primero me enfoqué en mi salud. Llegar a tener un físico cuidado. Porque tampoco es como que tenga el físico de fisicoculturista, ¿no? Pero de mínimo me gusta cuidarlo, me gusta que se vea bonito. De vez en cuando siento que ya me sobrepasé de comida, de no sé, de algún tipo de alimento que sé que no me conviene. Azúcares, cafeína, no sé, desvelarme mucho. Entonces, ese tipo de hábitos o de mentalidad que tenía antes de empezar a trabajar fue lo que me acercó a la relación ahorita con Christian, por ejemplo, que fue el que me recomendó el trabajo o el que me dijo que viniéramos a ver qué pedo con este trabajo. Y es ahí a donde voy, que está conectado. Porque de yo no haber cuidado mi cuerpo, de yo hacer alguna otra cosa, jamás habría sido amigo de Christian. O viceversa. Si él tampoco hubiera puesto de su parte, jamás yo habría querido que él fuera mi amigo. O que fuera una persona que yo quisiera tener en mi entorno. Entonces desde ahí se van filtrando las personas, el tipo de energías, el tipo de entornos que quieras tú tener en tu vida. Y a lo que voy es justo eso. El hecho de yo cuidar mi cuerpo me llevó a tener una relación con Christian en la que íbamos al gimnasio, nos caímos bien y en algún punto cuando yo tuve una necesidad él me recomendó algo y venimos los dos y uno motivó al otro, porque me acuerdo que teníamos hasta miedo, no queríamos venir a trabajar porque nos daba miedo. Y recuerdo muy bien que me dijo Christian que si yo me metía, él se metía, ¿no? Chingue su madre. Y ahí me di cuenta también que tanto yo como él tenemos esa capacidad, como todas las personas, tenemos esa capacidad de influenciar a los demás. Me di cuenta que nada más había que dar ese salto de fe, nada más había que probar, y si no sale, pues intentar otra forma o otro trabajo. El chiste es que ya estábamos en ese punto en donde simplemente teníamos que decidir hacia dónde. Y de haber tomado otra decisión, yo sé que tarde que temprano nos habría llevado al mismo lugar. Pon tú que no hubiéramos querido trabajar y nos hubiéramos regresado a nuestras casas. Nos íbamos a sentir inconformes, nos íbamos a sentir mal y en algún punto íbamos a querer volver a retomar eso. O sea, no te le puedes escapar a lo que ya estoy hecho para ti. Pero pues hay veces que pienso yo que puede ser un poquito más placentero de sobrellevar ese destino que tienes tú. A lo que voy es, tú en tu vida vas a tomar decisiones para cuidar tu cuerpo. Específicamente con el cuerpo lo voy a hablar. Vas a tomar decisiones para tu cuerpo, ¿no? Esas decisiones te van a hacer tener un resultado con tu cuerpo.
tú decides si quieres tener la dificultad hoy de alimentarte bien o si quieres tener la dificultad mañana de tener un mal estado de salud por no alimentarte bien hoy. Pero de que va a ser difícil algo, va a ser difícil. Y la cosa es que la gran mayoría de las personas cree que se lo puede saltar, cree que a ella no le va a pasar, que con ella va a ser diferente. Y la vida es la misma para todos. Las reglas de vida, más bien. O sea, si tú no cuidas tu cuerpo, te vas a madrear. Si tú no trabajas, no vas a prosperar. Si tú no te cuidas tu mente, vas a quedar loco a la verga. Vas a terminar haciendo tacos en el sur, no sé. Pero es esa decisión. Al final tú decides cómo querer sobrellevar la vida. Pero de que vas a tener que superar cosas, resolver problemas, lo vas a tener que hacer. Ya tú decides en qué estado lo quieres resolver. Si en una cama tirado o de pie, con músculos fuertes, huesitos fuertes y un entorno chido que te apoye. Más, tú lo decides. Lo físico es un extra. Lo que realmente, repito, te mantiene en ese camino es el cómo te sientes, el cómo te hace sentir. ¿Mande? A huevo. El cómo te hace acercarte a las personas que realmente están hechas para ti en tu entorno, al igual que tú para ellas. Un ejemplo pudiera ser un entorno en donde para todos sea normal grabarse, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, para mí es muy normal, pero en general la gente no está acostumbrada porque nunca lo hayan visto. Es algo que no es común, no es algo que hayan probado. Y es eso. Algunas personas son las que se quitan ese miedo. Algunas personas son las que se quieren lanzar a ver qué pasa. Y créeme que a las demás personas ver esa fe que tú tuviste, créeme que les hace querer intentarlo ellos también. Quizás ahorita yo estoy dando motivación a alguien para comenzar su propia marca personal. Pero también en mi caso, por ejemplo, Maniwis, Jorge, fueron motivación mía para poder seguir mejorando. Admirar esa forma de ver que saben trabajar en lo que hacen, de ver que son buenos en lo que hacen. Digo Maniwis y Jorge, que son las dos principales personas de las cuales he aprendido más, con las cuales he platicado un poco más a fondo de lo superficial del trabajo. Y también me di cuenta que he aprendido mucho a cómo conectar con las personas, cómo platicar, cómo escucharlas. Escucharlas de repente sí me cuesta porque hay veces que no me callo o que interrumpo. Pero la cosa es eso, seguir mejorando. No vas a ser perfecto, no lo vas a hacer bien a la primera. Pero lo que sí tienes que hacer es seguir intentando hasta que te salga bien. Vale mucho la pena. Si ahorita no eres bueno haciendo pasteles, si ahorita no eres bueno haciendo tacos, si ahorita no eres bueno jugando fútbol, haciendo videos, vale la pena totalmente que lo intentes una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te salga. No hay otra forma mejor de vivir, al menos para mí. Y la verdad es que sí te lo recomiendo mucho. Buscar un propósito, seguir un propósito, y si no tienes un propósito, buscar el propósito. Y como lo dije en algún video, una forma de poder encontrar eso es hacer cualquier cosa, pero hacer algo diferente, algo que te exija. Fácilmente pudiera ser con el ejercicio, pero puede ser con empezar a leer, con empezar a caminar. Por ejemplo, Maniwis ya lo empezó a hacer. O sea, no tiene que ser exactamente la acción misma, pero sí la misma base mental, el mismo paradigma de hacer algo que te incomode. Hacer todos los días algo que te incomode. Otra vez se me olvidó poner en horizontal la cámara. Pero bueno, ya explicando eso de lo que hay detrás de lo que he aprendido
Visto desde un punto de vista más filosófico, fue eso, lo del video anterior. Y ahora quiero explicar un poco más acerca, bueno, desde una perspectiva un poco más práctica, de cómo fue el proceso. Entonces, básicamente primero aquí entré en enero del 2025. Ahorita ya estamos en finales de noviembre, ya casi diciembre del 2025. Y en todo ese año, en cuanto a práctica se llama, he desarrollado varias cosas. Una de esas, aprender a hacer dos cosas a la vez, que es hacer el video, explicar algún tema, mientras estoy sacando el trabajo, ¿no? Tal vez un poquito tarde porque no estoy tan acostumbrado, pero nada más estoy yo, también eso influye mucho. Entonces, en cuanto a práctica se llama, entré primero sin saber nada. No sabía mesurear, no sabía hacer muchas cosas de las que hoy sí sé. No sabía hacer una gringa. Me daba miedo cortar la gringa. O sea, se me resbalaba, se me deshacía. Y hay veces en las que se me sigue deshaciendo. Pero me he dado cuenta que no es nada más que práctica. Y tener confianza contigo. Ahorita lo que me ha llamado últimamente la atención es sacar taquitos de pastor. Bajarlos del trompo, pues. Y lo mismo, me intereso, me acerco con los que ya saben hacerlo. Y pues la cago hasta que me salga bien. Esa es la cosa cuando quieres aprender algo. Saber que no eres bueno, pero aún así intentarlo con miedo. Intentarlo aunque sabes que vas a fallar. Intentarlo aunque no te salga bien a la primera, a la quinta, la séptima. Tener esa fe. Sirve mucho forjar la fe cuando se trata de aprender algo. Y si aparte de esa fe tienes un entorno que también te motiva, que también está en el mismo camino de querer buscar esa mejora en sí mismos, te hace sentir acompañado. En mi caso fue con Cristian, me hace sentir acompañado saber que ese güey también se metió a trabajar al mismo lugar que yo. Te hace sentir que no estás solo. Y una cosa es sentirse, es diferente el estar solo a sentirte solo. También es bueno que aprendas a estar solo. Pero sentirte solo, a lo que voy es de que les pasa mucho a personas que no tienen sentido de propósito. O sea, a pesar de que tienen a su familia, que no tienen dificultad de comida, de dinero, no les falta lo básico para poder sobrevivir. Se sienten apagados. Y lo digo porque a mí en algún punto me pasó. Y como salí de ahí fue con eso, con la comunidad, con el sentido de propósito, del ejercicio. Es ahora mismo lo que yo quiero compartir. Y ayudar a alguien como en algún punto a mí me ayudaron. Te vas a sentir muy acompañado. Y si hay alguna comunidad que te interese, acércate, no pierdes nada. Créeme que este tipo de personas, este tipo de entornos jamás te van a criticar, jamás te van a decir. Tal vez sí te hacen ver tus errores, pero por ayudarte. Pero no desde un punto de vista para hacerte sentir mal. También ya ahí depende de ti, el cómo lo quieras tomar. Porque puede que te digan, no, pues estás gorda, ¿no? Y tú lo tomas como una ofensa, pero realmente te están diciendo la realidad que tú mismo te hiciste. Hay una diferencia que pudiera haber, te están diciendo gordo y a huevo te lo están repitiendo para hacerte sentir mal. Entonces ahí sí ya no embona tanto, ya no está chido. Pero sí está chido eso de que te ayuden a ver tus puntos débiles y que no se aprovechen de eso. Entonces por eso también ten mucho cuidado a quién le entregas tu confianza, a quién le dices en que eres malo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí se ve el Manigües de lado. Está ahí. Ya en cuanto a práctica, pues es eso. Me metí de mesero y así que con la que aprendí más de eso fue con Ana. Fue la que nos enseñó a mí y a Cristian a ver el sistema de cómo ingresar un taco, de cómo se podría cancelar una orden, cómo atender mejor al cliente, cómo
pues sí, un poco más lo que se tiene que hacer en cuanto a el trabajo en sí. Ya de ahí, como repito, bueno, como lo dije en el video anterior, me llamó la atención querer aprender otra cosa. Y ya la opción que me dio Ana fue querer entrar a hacer jugos, que es donde está Jorge ahorita. Y ahí igual me enseñó muchas cosas prácticas de cómo mejorar, cómo sacar más rápido un agua, cómo prevenirte cortando la fruta. O sea, todo ese tipo de cosas realmente las agradezco mucho. Y la forma de agradecer es tú poniendo el trabajo. O sea, porque también si la persona te enseña y tú no quieres poner el trabajo, ahí ya no se puede. Se tiene que hacer dos. Es trabajo de dos personas eso. Un aprendiz y un maestro. Si uno no está poniendo su trabajo, no va a funcionar eso. Pues ya la cosa fue que estuve ahí con Jorge. Y de vez en cuando salen pláticas chidas. Lo que digo, o sea, tampoco me gusta quedarme solamente en el trabajo. O sea, simplemente hablar sobre el trabajo ya. Porque cuando yo veo algo en una persona que realmente me quiere, veo que tiene algo que aportar o le admiro algo, una forma de trabajar, en este caso, me intereso por saber cómo es que piensa, cómo es que llegas a ese tipo de mentalidad para llegar a ser tan bueno en eso. Y ya estuve escuchando, me tomé un rato para escuchar a Jorge, me tomé un rato para escuchar a Maniwis, estuve un ratito para escuchar a Darío en cocina, para escuchar a Petra un poquito en cocina también. También, pues sí, a Ana también, he aprendido muchas cosas de ella. La verdad son personas que me han ayudado mucho a desarrollarme en este último año. Con mis compañeros, con Ere, con Cristian, Mario, con Gloria, con Ingrid, con Brenda, con Aarón. O sea, todo tu entorno de trabajo. Es bueno que aprendas a conocer a las personas y aprender lo bueno de cada una de ellas. Porque por muy malos que seamos, todos tenemos algo bueno para dar. Ya aquí depende de cada persona qué es lo que tú quieres tomar de cada quien. Por ejemplo, al Maniguis, la verdad, admiro mucho y respeto mucho esa responsabilidad que tiene con sus hijas hay veces que se llega a quedar dormida, ¿no? Y la verdad es que yo podría ir y despertarlo y decir, oye, apúrate, ¿no? A veces sí lo hago, pero cuando puedo, cuando me nace, pues sí le digo, no, pues quédate otro rato a dormir, ¿no? Porque yo sé que lo está haciendo para un bien mayor, lo está haciendo porque realmente es lo que le toca, su responsabilidad con sus hijos. O sea, tampoco lo culpo. O sea, cualquiera podría decir, no, pues ¿para qué tienes hijos, no? Pero si lo hubiera, no existe. Si ya tienes ahí el problema, pues ahora ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo te vas a hacer responsable? Esa es la parte que admiro mucho en Manny. También en Jorge. O sea, a pesar de que han pasado por varias cosas, pues ahí siguen. Al igual que con mi mamá. O sea, admiro mucho el hecho de que nunca ha dejado de trabajar, nunca se detiene. Es ahí donde digo que tú decides cuáles son las cosas que tomas de cada persona.